específicamente de ese capítulo 1 de Ezequiel, pero sí quiero enfatizar algunos puntos del 1, 2 y 3, capítulo 1, 2 y 3. El mundo te necesita, llénate del Espíritu, podríamos decir. Pero algo que estoy enfatizando últimamente con ustedes es que nosotros podemos buscar llenarnos del Espíritu, pero en realidad depende de Dios que te llene del Espíritu. No es algo que usted puede hacer, pero sí es algo que usted puede disponerse para que eso suceda. Necesario, muy necesario estar lleno del Espíritu para poder llevar el mensaje con poder. De lo contrario, es una fuerza humana y lo humano es muy limitado. Entonces aquí, en esta visión, es precisamente lo que vamos a ver. Ezequiel es llamado en esclavitud, estando él, pero libre para Dios. Él se encuentra junto al río Quebar y a edad de 30 años recibió la visión para ir y llevar la misión de Dios. Es interesante en la edad 30. Nuestro Señor Cristo Jesús a esa edad, se entiende precisamente que fue cuando inicia su ministerio. Pero también en la ley levítica encontramos que los sacerdotes oficialmente tenían esa edad para comenzar ya en una forma madura o más aceptable su servicio sacerdotal. Ezequiel era de esa tribu, era precisamente una persona que había esperado ese momento y obvio que Dios lo lleva en una dirección muy propia. El punto que quiero enfatizar aquí primeramente es que Ezequiel se encuentra esclavizado, se encuentra en ese grupo que fue llevado a Babilonia por medio precisamente del rey que los cautiva, Joacim, que es el rey que es capturado, y de esa manera se encuentra en esclavitud. Sin embargo, ustedes van a ver aquí algo en este primer versículo que es muy interesante. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Note lo que dice: estando yo entre o en medio de los cautivos. No está diciendo estando yo cautivo. Y uno de los puntos interesantes que se ve con las personas que logran precisamente llenarse más de Dios es que nadie los puede limitar. Pueden estar limitados en 4 paredes, pero no están limitados en lo que ellos son en su espíritu. Ezequiel no se siente un cautivo. Obvio que los demás posiblemente así eran y está caminando junto al río Quebar. Dice: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Una persona predispuesta, una persona que se dispone a ser llena de Dios, del Espíritu, va a tener dirección de Dios. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Si hay algo bello que usted puede ver hasta ahorita, es que cuando la persona se dispone a recibir de Dios, va a ser lleno, habilitado, capacitado por Dios. Este es el caso de Ezequiel, a una edad bastante joven, ¿no es cierto? Todos los de 30, ¿verdad que están bien jóvenes? Así es. Ok. Este es el caso de Ezequiel. Y un puntito más aquí de un poco de antecedente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esta visión? La visión tiene que ver con el poder precisamente de Dios. Noten algo que está sucediendo en nuestros días, en los últimos 8, 9, 10 días. La noticia que usted, si pone sobre todo Univisión, no falla, que va a tener que escuchar algo precisamente del Chapo Guzmán y vamos y vamos. Y es noticia por lo que esa persona ha sido. Pero el problema precisamente de nuestros países y de aún en Estados Unidos en la dirección que va,
es que no se ha predicado la pureza del Evangelio, y entonces la gente, obvio, tiene otro espíritu. No es el del cristianismo, no es el de Dios, y eso lo lleva a una destrucción. Hoy que estuve en El Salvador, conocí de la iglesia, ahí donde está mi padre, de una señora, tiene un niño posiblemente de 8 años, de edad 7, 8 años, y es viuda. Le mataron a su esposa. Joven la mujer, madre joven. Y obvio que al escuchar estas cosas, la pregunta, ¿no? ¿Andaba él en malos pasos? Y la respuesta que me dieron es no, que era una persona sana, apartada, pero que vivía en esa zona conflictiva de pandillas y que lo estaban obligando, querían someterlo precisamente a uno de los grupos delincuentes. Y él no quiso y le costó la vida. Si usted puede ver, si él no era parte de un grupo, él fue víctima de esos grupos delincuentes. Y su esposa queda joven, viuda y con un niño sin su esposo. El problema, hermanos, que nosotros vemos en toda sociedad y sobre todo en aquellos países donde hay más crimen, más delincuencia, más gente marginada, es que esa gente, cuando usted analiza un poco, hay mucha gente que no tiene alternativa. Se añade a uno de esos grupos o es víctima de esos grupos. Y esto pone una situación crítica, muy difícil a veces para entender. Este es el caso. Nuestros países donde venimos están en crisis. Hay paganismo, hay idolatría, se estudian los signos del zodiaco, se trata de vivir por ellos, y usted lo ve precisamente hoy mismo por medio de la televisión. Le están diciendo el niño prodigio, supuestamente dictándole el futuro de su vida. El problema, hermanos, que usted lee de la nación judía, la nación hebrea, los de Judá, era ese. Si usted lee 1 Reyes 23 al 25 capítulos, va a encontrar que la nación se había ido tras la idolatría y tras prácticas de todo pecaminoso. Y los mismos reyes eran los que promovían aquel tipo de pensamiento. Es interesante que usted lea esos capítulos y se va a dar cuenta que el mismo gran sabio, Salomón, cayó en esa idolatría. Él mismo dejó templos paganos a dioses, aparte de Jehová, que hubo uno de los reyes que sí fue bueno y destruyó todos esos templos. Pero se le dice quién construyó qué, y usted ve que los mismos reyes estaban haciendo moviendo a la nación al paganismo, a la idolatría. Y luego, al observar eso, yo me pregunto, ¿qué de nuestro tiempo? ¿Qué de cuando tenemos un presidente que con orgullo dice, he firmado una ley que ahora el individuo puede casarse con quien le ame? Observo los candidatos a la presidencia y cómo deseo que hubiese un verdadero cristiano entre ellos. Porque los pocos de cristianos que tienen se vuelven tan políticos que no se les nota su cristianismo.
¿Hacia dónde vamos? Es triste. Es triste observar cómo una nación poco a poco va en esa misma dirección que los israelitas o el otro reino, el de Judá. Y la respuesta, o la pregunta, mejor dicho, ¿qué se puede hacer? ¿Podemos seguir esperando en los gobiernos que resuelvan el problema moral de esta nación? ¿O el de nuestro país de donde venimos? Nunca se va a dar. Es porque Dios en su sabiduría ha dicho: la iglesia debe ser la luz que lleve ese mensaje redentor. En esta imagen, o en estas imágenes que se presentan en el capítulo 1, usted ve este ser con aspecto precisamente humano, con brazos, con piernas también humanas, y cara también de hombre, pero también puede ver una cabeza de águila, puede ver de león, puede ver de un buey, y usted ve toda esta fuerza que se encuentra en esta imagen, y que dice que cuando camina no se detenía. No hay nada que lo detenga. Ve las ruedas también que se forman en donde está también el Espíritu de Dios, y tampoco esas ruedas se detienen, marchan. Y hay un mensaje bien claro en esta imagen. Una frase en el libro de Ezequiel que se repite una y otra vez, más de 80 veces. Y sabrá el pueblo que hay Dios. Y sabrá el pueblo de Jehová. Y sabrá la nación que existe un Dios. Y esa frase está repetida una cantidad de veces porque el mensaje es claro. El pueblo se puede desviar, pero Dios es el que está en control de todo lugar. Bien escucha el pueblo precisamente a Dios a tiempo y lo conoce de la forma de relación con Él, o lo conoce cuando llega la ira de Dios. Pero lo va a conocer. No hay otra forma de escapar. No hay forma de escapar. Hay que conocer a Jehová. Estados Unidos está encaminándose bastante en lo que es precisamente la idolatría, en el pensar individual, en donde cada individuo prácticamente tiene su verdad. ¿Sabe qué? Llegará un momento que cada individuo, como quiera, va a reconocer que existe un Dios. No hay escapatoria. Eso es precisamente lo que viene. Y en este capítulo 1, hermano, yo tengo esta porción, estas dos porciones, con dos propósitos. Uno, decirle: Dios está en control. Dios es el que lleva la dirección precisamente de la nación, del planeta, de una familia, de un individuo. Dios está en control de toda persona. Puede ser que la persona tenga su espacio para pensar y decidir. Sin embargo, al final Dios está en control de toda persona. Y este es el caso. Eso es lo que ve usted en la mayoría del capítulo. Pero no del versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así hay el parecer del resplandor alrededor. Hermanos, en toda la figura que usted está viendo en el capítulo, en esas criaturas que se presentan en esa imagen, hay fuego, hay fuerza, hay determinación, hay ira. Y luego aparece una pizca de esperanza, arcoíris. ¿Por qué está ahí? Porque la gracia de Dios siempre da una oportunidad. Pero al mismo tiempo es necesario entender que aún la gracia, el amor de Dios tiene un límite. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel. Y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre del Hijo
hijo, sino que cada persona es responsable ante Dios. Hay algo precisamente en toda la nación, en toda sociedad, en toda ciudad, en toda familia, pero también cada persona al final es responsable por sus propios actos. No hay escapatoria. De tal manera que la misma Escritura dice que aún de toda palabra que usted hable va a dar cuenta. Sabe que yo tengo un poco de problema, y ustedes me han escuchado esto, con el dicho OMG, oh my God. No tomarás el nombre de tu Dios. Aún de ellos dice, vas a dar cuenta de tus palabras. Dios está en control. Y este versículo 28 te dice, hermano, aún cuando tú estás en tus problemas, aún cuando tú estás allá en una crisis, si puedes ver ese arco iris, tienes esperanza. Hay esperanza. El propósito de la profecía, el propósito del mensaje de Ezequiel no es solamente para condenar precisamente a la nación, sino para mostrar que Dios tiene paciencia y espera que todo ser humano proceda al arrepentimiento, pero que hay un límite. Hay un límite. Una pizca como quiera. Algo ligero. Una peccata minuta, diríamos en otros términos, pero existe. Capítulo 2. Dios te quiere usar a ti en su misión. Dios quiere hacer eso. Quiere trabajar por medio de ti. Ezequiel es enviado, alejado, muy alejado a un pueblo. Aquí me faltó una palabra. Ezequiel es enviado a un pueblo, debe ser alejado, muy alejado de Dios. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oía al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, les hablarás. Hermanos, la nación se había alejado de los otros dioses, paganismo, a un sacrificio de seres humanos. La idolatría era tan grave que también existían dioses de adoración sexual. Existía algo extremo, que es algo precisamente que si vemos en Latinoamérica, podemos ver cómo la idolatría está proliferada de diferentes formas. Si nos vamos a ciertos países, podemos ver cómo la santería y cómo los curanderos y cómo todo ese mundo de las tinieblas está trabajando. Yo tuve una bendición grande hoy este fin de año de poderme sentar con mi padre y preguntarle de lo que, bueno, no sé de él. Y algo me había dicho que a mi padre le ofrecieron en su juventud allá ser entrenado, ser educado para ser un brujo. Y gracias a Dios que no lo fue, si no hubiese muchos brujitos, ¿no? Y le digo, cuénteme de eso, ¿qué fue lo que pasó? Y me dice, sí, había este señor, dice que practicaba la magia blanca. Y entonces este hombre le dijo, mira, yo voy a morir, ¿cómo lo sabía? No lo sé. Y quiero dejarle, dice, estos libros que contiene la escritura, la información, la educación sobre practicar la magia blanca. La magia blanca es prácticamente hacerle favor, hacerle limpieza
le dice este hombre a mi padre, veo que tú puedes, dice, hacer buen uso de la magia blanca. Sin embargo, le dice, yo tengo que determinar si tú calificas para ello. Necesito que te vengas 3 días completos a mi casa. Mi papá le dijo, no, gracias, no me interesa. Dios ya tenía un plan con mi padre, ¿no? Y no entró en él. El paganismo, hermanos, nosotros lo traemos de alguna forma en la sangre, en la cultura. ¿Notó usted alguna de las noticias que están saliendo de México? Que ya usted va a la escuela y le pregunta a un niño ahí o un joven, ¿qué quiere hacer cuando sea grande? Narcotraficante. Ya es una cultura, ya es algo precisamente. Tienes el poder, tienes el control o te controlan. Tienes dinero o no lo tienes. Tienes que decidir. Las naciones, hermano, y las familias, y también un individuo, no cae de un momento a otro en un problema profundo de idolatría, de pecado. Es un proceso en donde la misma cultura va penetrando y penetrando, y llega un momento que la persona lo ve normal. Es normal. No golpea, no pesa en la persona decir, estoy en una dirección equivocada. Esto es lo que había pasado con el pueblo precisamente israelita. Se había contaminado. Así ha dicho el Señor, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Yo admiro, hermanos, la entrega, el coraje de muchas personas, aquí en todas partes. Voy a traer 2 casos aquí rapidito. De nuevo, una de las personas que conviví un poco esta vez allá en El Salvador se llama David Hernández. David Hernández vive en una comunidad en donde a mí se me ha dicho no entre ahí en esa comunidad. Y dado que me gustan las legumbres, no he ido. Parece que eso no sonó muy bien, ¿verdad? No voy a ese lugar. David vive en ese lugar. Y estas son las órdenes que tiene David. Tú puedes hablar de Cristo aquí en esta comunidad. La misma pandilla que gobierna ese lugar. Pero no puedes entrar al barrio siguiente. Porque aquel está gobernado por otra pandilla. Tienen precisamente que lleve información acá. Y no puede entrar. Tal es el caso que hay una celebración en casa de él y tiene que llevar una tarjeta de invitación a otro hermano que vive al otro lado y solamente puede llegar a la calle donde podía llegar y ahí encontrarse con otra persona y darle esta tarjeta. Así controla, al menos trata Satanás de controlar las vidas de las personas. Pero ¿cuál es el punto con David? Es una persona libre. Es una de las personas que usted es seria, pero usted logra establecer esta conversación con él y es deleitoso escucharlo. La gente que camina con Cristo es deleitosa, aunque sea de personalidad introvertida. Usted empieza a escucharlo y da gusto. Y
usted no quiere dejar de escucharnos. Eso está bien. Pero que quizás el próximo domingo el hermano José Manuel nos dé aquí un poquito de información de la gente con quien están avanzando allá en Monte Prieto. El ranchito de Dios le hemos puesto, suena mejor, ¿verdad? Y lo prieto está saliendo. Digo, no es el hermano González que salió. Él es más güero que lo prieto, obvio. Pero hermano contaba de varias personas. Voy a ver si nos da ese informe, ese testimonio el próximo domingo. Pero una de estas personas, creo que me dijo que se llama Huicho. Huicho es un joven. Creo que en el viaje anterior o alguno de sus anteriores, Huicho no quiere escuchar al hermano José Manuel porque era un adorador, un seguidor de Satanás. ¿Qué puede hacer usted con una persona así? Y si es algo que yo he admirado de este hermano José Manuel, es que José Manuel es una persona de oración. Lo recuerdo de años atrás, recién convertido, salíamos a evangelizar y una prima o alguien por ahí no le abría la puerta, él a estudiar, y el hermano decía, te voy a poner en oración. Y eso fue lo que José Manuel ha estado haciendo por Huicho. Y hoy que regresó, Huicho escuchó al hermano José Manuel. Gloria a Dios. José Manuel, guiado hoy por el mismo espíritu, creo que ese es el caso, no lo puedo ver de otra forma. Le dice Huicho, me gustaría tener el privilegio de escucharte orar. Y Huicho oró por José Manuel y oró ahí. Y José Manuel le dice, solamente di y hazlo en nombre de Cristo Jesús, y Huicho lo hizo. ¿Dónde está el poder, hermanos? ¿En José Manuel? En su ligamiento con Dios. Y cuando nosotros, hermanos, disponemos nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Dios va a obrar, como lo hizo con Ezequiel, como lo hace con José Manuel, como lo está haciendo con muchos de ustedes. Como vemos que el reino avanza por hombres, mujeres que se atreven a creerle a Cristo Jesús, que sí se puede. Es algo bello. Veréis. Dile a ese pueblo rebelde, dile, tú habla. Note esto, hermano. Note esto que dice el profeta. El mundo será mejor si escuchas a Dios y habla. Piensen en esto. Les voy a hacer un punto aquí, rapidito. Llénate del Espíritu para poderlo hacer. Le dice Dios a Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Yo los invitaba el domingo pasado a la visita de Daniel. No está mal. Pero ¿qué si los invito hoy a comer papel? Menos, ¿verdad?
eso, ¿verdad? Si no pude con la dieta de Daniel, menos con la dieta de Ezequiel. Pero le prometo, no lo voy a invitar a esta iglesia. Sin embargo, sí hay una dieta aquí. Y esa dieta es: cómete, devora la palabra de Dios, que Dios se como la miel. Cuando tú disfrutas de la palabra de Dios, te llenas, buscas sentarte y estudiar y analizar y conocer más de Dios y de Dios. Cuando tú haces eso, hermano, tu vida es más dulce. Vives sin la palabra y cualquier cosa te vuelve amargado. Comer como quiera, tener esta dieta, hermano, es algo muy saludable. ¿Le está gustando más hoy el papel? Quizás, ¿verdad? Hay algo más aquí. Come la palabra, llénate de ella. Llena tu corazón de la palabra, no de esta otra porción. A ver si lo puedo hacer mejor. Y me dijo: hijo de hombre, toma. Gracias. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Hermanos, yo les he venido hablando por varias semanas desde el año pasado que este año por lo menos alcancemos una familia cada uno. De tal manera que este lugar no va a ser suficiente si solamente cada familia alcanza una familia. Aquí vamos a tener el doble de personas y no vamos a caber, y ese va a ser algo bello que vamos a tener que resolver. ¿Lo haremos? Una familia. Pero le voy a decir qué es lo que toma, hermanos, para traer esa familia. Usted puede saber mucho de la Biblia y pasar toda su vida sin traer una persona a Cristo. El conocimiento no lo hace a usted traer frutos. Pero le voy a decir que sí lo hace traer frutos. Cuando usted, hermano, mueve la palabra de Dios a darle pasión, a ponerla en su corazón. El corazón es una energía, es una pasión que no lo puede mantener a usted callado. No puede vivir sin hablar de Cristo. Por lo tanto, hermano, lo que nos hace falta cuando vayamos, cuando no evangelizamos, es que no hay pasión, no hay corazón. Y Dios le dice aquí: mira, llena tu corazón, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye, escucha bien, oye, llena tu corazón. ¿No le parece algo bello? Algo que debemos de ver nosotros, pensar, hacer. ¿Cómo apasionarnos? Hermanos, de nuevo, hay cosas que Dios le va a dar si usted se dispone. Hay personas, hermano, que usted no puede empezar a platicar con ellos si lo está conociendo, que no empiecen de alguna manera a enseñarle, a decirle de la relación que ellos tienen con Cristo Jesús, de lo que Cristo Jesús es en sus vidas. Son testimonios andantes a donde quiera. Hay que bajarlo, hermanos, el conocimiento al corazón para poder avanzar. Pero hay algo más. Llena tu espíritu de su espíritu. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendito sea la gloria de Jehová desde su lugar. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Hermanos, la belleza de buscar a Dios no es cuánto tú sabes.
Es más, personas que saben mucho sin corazón son ofensivas. ¿Conoce usted algunos de los vecinos? O algunos muy lejos, ¿verdad? Pero póngale usted que la pasión, el corazón esté activo y agrégale precisamente el espíritu. Y entonces usted va a hablar y usted va a escuchar a las personas. Y las personas que quieren escuchar van a decir, bendito Dios que te envió a hablar. Y usted empieza a conectar con las personas. Dios le pide su mente, Dios le pide su corazón y Dios le pide su espíritu para llenárselo de su propio espíritu. Hermanos, yo creo que así como Eliseo, nosotros necesitamos decirle a Dios, como Eliseo se lo dijo a Elías. ¿Qué quieres, Eliseo? Le dice Elías. Quiero el doble espíritu de que hay en ti. Iglesia, necesitamos pedirlo. Cristo mismo nos dijo, ustedes deben de pedir el Espíritu Santo. Dios es Dios y Él sabe dar lo bueno. Ustedes siendo malos dan algo bueno a sus hijos si les piden. Cuanto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo si lo piden. ¿Cierto? Pero ¿verdad que no lo pedimos? Porque somos fuertes. Necesitamos, hermanos, despertar esa pasión, ese esfuerzo, ese fuego, esa fuerza, ese fuego para poder llevar el Evangelio a otras personas. Desde aquí se encuentra esos puntos. Me levantó el Espíritu. Me levantó el Espíritu. Me levantó pues el Espíritu. Y me tomó y me llevó. Y esto es lo que usted va a encontrar cuando Ezequiel se encuentra junto al río. Ezequiel, a la edad de 30 años, era un hebreo más, un sacerdote más, al menos a vista de todas las personas. Pero Dios había puesto algo ya en él, porque Ezequiel se había dispuesto a escuchar a Jehová. Y entonces le da la visión. Hermano, Dios está listo para dirigirte en su misión. En su misión. Cuando tú te sometes, Dios te da misión. Y cuando te da misión, hermanos, tú vas a hablar como Ezequiel. Y Dios le dice a Ezequiel, necesitas hablar. Habla o eres culpable, Ezequiel. Note esa porción. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esto es bien serio, ¿no? Le está dando un poquito de miedo ya como Dios trata. Pero usted puede decir, bueno, es que yo no soy Ezequiel. ¿Cierto? Y entonces, bueno, eso es algo con Ezequiel. Pero mire, por ahí dice el dicho que lo ilustra bien. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le sostiene la vaca. Y es bien sencillo, hermano. Es bien sencillo eso. Si no evangelizamos 50 familias más, hay 50 familias allá afuera con hijos probablemente delincuentes. ¿Te alcanza la delincuencia de ellos? Posiblemente termine siendo tuya.
Tú no eras. ¿Cierto? Cuando nosotros analizamos lo que Dios está diciendo a Ezequiel, habla o eres responsable. Si lo ve en una forma un poquito más suave, un poquito más indirecta, si no evangelizas, sufrirás consecuencias del mundo que te rodea. ¿Tiene sentido? Todavía no convenzo. Necesitamos evangelizar. Cuando usted evangeliza, el mundo, su entorno se vuelve mejor. Cuando no evangelizamos, pagaremos consecuencias por no hacerlo. Alternativa, una sola. Evangelizar, ir en obediencia a nuestro Dios. Habla o eres culpable. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Quién está en control? El mundo te necesita, hermano. Dios quiere trabajar por medio de ti más de lo que hemos trabajado. Y yo glorifico a Dios, hermanos, por lo que se ha estado haciendo aquí localmente y a distancia. Pero sé que podemos hacer muchísimo más. Podemos glorificar muchísimo más a nuestro Dios con nuestras vidas. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, es cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Dios tiene un trato con Ezequiel muy específico. Yo le quiero decir de verdad. Cuando nosotros no evangelizamos,